Ahora veamos las 5 funciones básicas del Excel. Antes de pasar a verlas, vamos a ver cómo se construye una función. Como lo vimos en las lecciones anteriores, una función se construye con el igual, el nombre de la función, el paréntesis, los parámetros y cierro el paréntesis. Hay que recordar que los parámetros se dividen por una coma o punto y coma de acuerdo a la versión del Excel que ustedes tengan. Cada parámetro puede ser un dato, una fórmula, una función, un rango, una matriz o una referencia. Cuando nosotros hacemos fórmulas, nos pueden causar algunos errores. Estos errores son los más comunes que hay en el Excel. Por ejemplo, el NA en realidad no es tanto un error que estemos haciendo mal, sino que no encuentra el dato que estamos buscando. Esto puede ser porque el dato no exista o porque estamos haciendo una mala referencia. Estamos buscando un nombre donde hay números o un número donde hay texto. Es difícil que suceda cuando lo estamos haciendo bien y esto significa que no lo encuentra, pero es fácil de localizar ya que se encuentra el error. Puede ser NA o ND. Otro error es el de valor. Este error es cuando nosotros nos está pidiendo un parámetro en la función, normalmente numérico, y nosotros le estamos dando un texto. Eso es muy común cuando estamos haciendo alguna función y él está esperando que el siguiente parámetro sea numérico y nosotros le damos un texto. Y ahí es donde nos marca el error de valor. El error de referencia es cuando hacemos referencia a una hoja que no existe, a un libro que no existe, a alguna tabla que no existe o a un nombre de dato que no existe. El de nombre es el más común. Es cuando yo me equivoco al teclear el nombre de la función. Vamos a suponer, en vez de suma, le pongo sumar y aunque yo esté haciendo bien todo, me va a marcar error porque la palabra sumar no existe. El de div 0 es cuando estoy dividiendo cualquier número entre un 0. Si yo pongo un número entre un 0 o pongo una referencia y esta referencia es 0, me va a dar este error porque son la división. Cuando ponen los gatos en realidad no es un error. Lo que significa es que la cantidad no cabe en el ancho de la columna. Vamos a suponer que yo pongo aquí 158.200 y lo pongo en signo de pesos. Si se fijan, el ancho de la columna no me permite verlo y por eso me marca los gatitos. Entonces yo tengo dos opciones. Una, hacer más ancha la columna para que quepa. Pero vamos a suponer que yo tengo mi formato hecho de tal manera que ya cabe impreso y no quiero hacer más ancho la columna porque así debe de quedar. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Recuerdan que en la alineación nosotros tenemos la opción de reducir hasta ajustar? Cuando yo le pongo reducir hasta ajustar, va a ser la cantidad quepa. Si yo hago más ancha la columna, me va a hacer un poquito más grande la letra. Y si la hago más angosta, lo va a hacer de tal manera que siempre quede en el ancho. Esta es una buena opción para quitar. El nulo es cuando está vacío y el rango está incorrecto. Y el num es cuando estamos dando un número válido. Entonces, estos son los errores que nosotros tenemos en las funciones que cuando las hacemos. Insisto, los más comunes, el nombre, el NA, el valor. ¿Ok? Bueno, ¿dónde están las 5 funciones básicas del Excel? Bueno, las encuentro aquí. Está suma, promedio, contar números máximos y mínimos. ¿Cómo sería la de suma? La opción de suma lo que hace es sumar cantidades. Yo le doy igual, suma, abro paréntesis y si se fijan yo tengo parámetros 1, 2, 3. Yo puedo darle 1, 2, 3, y así puedo hacer todos los parámetros y yo estoy poniendo los parámetros para que los sume. Esto lo que hace es sumar los parámetros. Aquí el parámetro es una referencia. ¿Cuántas referencias, cuántos parámetros puedo tener? 255. Pero también puedo hacer rangos. Yo puedo ponerle suma, abro y selecciono un rango y cierro. Y puedo hacer un rango. También dijimos que podían ser datos. Yo le puedo poner suma y le pongo 15, 20, 15 y también le puedo poner datos. Entonces, esta sería la forma de la suma. Lo más común que hacemos en Excel es ponernos al final donde queremos la suma y darle clic en lo que es suma y automáticamente me va a seleccionar el rango. Si no es el rango que yo quisiera, pues nomás selecciono el rango que yo quiero. Selecciono el rango y le doy Enter y ahí me está sumando los datos.
No, obviamente no puedo sumar datos que sean texto. Por ejemplo, si aquí le pongo suma y selecciono pues obviamente no me los va a dejar sumar porque son textos. La otra función que tenemos es promedio, que lo que hace es sacar el promedio de los datos. Un promedio que es la suma de los datos entre el número de datos. Si se fijan, le di clic y automáticamente me lo seleccionó y también me seleccionó la suma. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar el rango que yo quiero. Y le doy Enter y aquí ya tengo yo el promedio. Otra de las funciones que yo tengo es el max. El max es el número máximo. Vuelvo a decir, selecciona todo, selecciono nada más el rango que yo quiero y le doy Enter y me va a seleccionar el número mayor que yo tenga en las cantidades. Si yo lo cambio, me va a cambiar el dato. Entonces me va a ir poniendo el número mayor. Ay, perdón, es 573, déjenme ponerle 650 y automáticamente me cambia el mayor. Y obviamente el mínimo, pues me va a dar el menor. Entonces aquí yo voy a tener la cantidad mínima que es 51. Si a le pongo 18, automáticamente me va a cambiar. Entonces, esta es la opción de suma, esta es la opción de promedio, este es el máximo y este es el mínimo. El quinto es contar. Si se fijan, se llama contar números, pero hay muchas veces que lo veo como contar, ¿sí? Lo que hace contar es, como su nombre lo dice, contar datos. Selecciono y me da, son 13. Voy a ponerlo numérico para que le quite el signo de pesos. Si se fijan, son 13. Entonces, me cuenta 1, 2, 3, 4. Como suma, contar tampoco me cuenta datos de texto. Me va a poner 0. Para yo contar datos de texto, tengo otra función. Entonces, este es contar. Para contar datos de texto, yo tengo una función que se llama contará, en donde yo le pongo contará, abro paréntesis y selecciono y cierro y ahora sí me cuenta. Ahora, ojo, no me está contando los de texto, me está contando las celdas que están ocupadas. Si aquí yo le pongo 150, me la está contando. Pero si le pongo suprimir y la pongo vacía, no me la cuenta. Entonces, esta función lo que hace es contarme celdas que están ocupadas, pero normalmente lo que tenemos en texto sí me lo va a contar. Esta es una manera de contarlo. Ahora, y ya para terminar, no quise dejar de pasar el archivo que tenía esta información y quería que lo vieran porque esto es lo que pasa normalmente, era lo que les comentaba, que de repente nos llegan archivos con estos números. En realidad todo está bien. Si yo le pongo, selecciono la columna y le pongo fecha corta, nótese que son fechas. Y cuando saqué la información dije, les tengo que recordar que el formato de fechas normalmente se ve así. Y entonces así ya nada más le cambio el formato y está completa la información. Esas son las 5 funciones básicas en el Excel. Continuamos.